Hoy vamos a meternos de lleno en una de las exploraciones más profundas que existen sobre el espíritu humano. A través de la mirada del psiquiatra Viktor Frankl, vamos a intentar entender cómo es posible encontrar un sentido a la vida, incluso cuando el sufrimiento es extremo. Todo este análisis parte de una pregunta que es tan sencilla como aterradora. A ver, si a una persona se le quita absolutamente todo, su casa, su familia, hasta su propio nombre, ¿qué es lo que queda? ¿Qué sobrevive en lo más profundo de nuestro ser? Y para empezar a responder a esa pregunta no vamos a un doctor en su consulta, no. Empezamos con un número, el prisionero 119-104, porque esa fue la nueva identidad de Viktor Frankl en ese terrible laboratorio humano que fueron los campos de concentración nazis. El primer paso para intentar quebrar el espíritu de alguien no era la violencia física, o no solo eso, era algo mucho más calculado, más sutil, un proceso de deshumanización, un borrado sistemático de la identidad de cada persona. El proceso era metódico y, la verdad, brutal. Primero se confiscaban todas las posesiones, absolutamente todo. Después se borraba el nombre y, finalmente, todo lo que una persona había sido, toda su historia, quedaba reducido a una cosa, un número. Como el propio Frankl escribió, uno se convertía, literalmente, en un número. Tatuado en la piel, ese número era el único identificador que importaba. La aniquilación de la persona, de su yo externo, estaba completa. Para Frankl, el punto de quiebre simbólico fue cuando intentó salvar el manuscrito en el que había estado trabajando, el último trocito que le quedaba de su vida anterior. La respuesta de un prisionero veterano fue un simple y rotundo «mierda». Y en ese instante, Frankl lo entendió. Tenía que hacer borrón y cuenta nueva. Había llegado a lo que él llamó la existencia desnuda. Después del shock inicial, el prisionero entraba en una segunda fase psicológica. Para poder sobrevivir a ese horror constante, el alma necesitaba crear un escudo, y ese escudo era la apatía. Y es muy importante entender esto. La apatía no era una debilidad, sino todo lo contrario. Era un mecanismo de defensa fundamental, una especie de muerte emocional que era necesaria para no volverse completamente loco. Sentimientos, como la pena o la indignación, eran simplemente un lujo que nadie se podía permitir. Frankl lo ilustra con una crudeza que te deja helado. Describe la escena de cómo arrastraban el cadáver de un compañero que acababa de morir, y su cabeza iba rebotando en los escalones de madera del barracón, haciendo un sonido horrible. Y mientras ocurría esa escena tan macabra, ¿qué hacía él? Sus palabras son escalofriantes. Seguí sorbiendo mi sopa. Ese es el poder de la apatía, una coraza que permitía soportar lo que era sencillamente insoportable. Y es justo aquí, en medio de ese desierto emocional, donde la historia da un giro inesperado, porque Frankl descubrió una paradoja muy profunda sobre la verdadera naturaleza de la fortaleza humana. Aquí Frankl se dio cuenta de algo sorprendente. Muy a menudo, los prisioneros que eran físicamente más fuertes, los más robustos, eran los primeros en venirse abajo. En cambio, las personas que tenían una vida interior más rica, más compleja, demostraban una resiliencia asombrosa. Eran capaces de alguna manera, escapar de ese entorno terrible y refugiarse en su propio espíritu. Y este mundo interior se apoyaba sobre todo en tres pilares. El amor, un amor que iba más allá de la presencia física. La capacidad de encontrar belleza incluso en medio del horror. Y el humor, que era como un arma del alma para poder distanciarse un poco del sufrimiento. Para Frankl, el amor era la fuerza que lo rescataba. Durante las marchas agotadoras, mantenía conversaciones imaginarias con su mujer. Y así descubrió que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Un amor que encuentra su sentido más profundo en el espíritu, sin importar si la persona a la que quieres está ahí contigo o incluso si sigue viva. Y todo esto nos lleva a la culminación de su filosofía, a esa verdad inquebrantable que descubrió en lo más hondo del abismo. Entonces, ¿cuál es esa libertad final? Después de quitarle a una persona todo lo material, todo lo externo, ¿queda algo que nadie bajo ninguna circunstancia le pueda arrebatar? La respuesta es la última de las libertades humanas, la libertad de elegir la propia actitud ante las circunstancias, la de elegir el propio camino. Pueden controlar tu cuerpo, tu entorno, lo que te pasa, pero nunca, jamás, tu respuesta interior. Esa soberanía es absoluta. Y claro, esta libertad lo cambia todo. Con ella, el sufrimiento deja de ser algo que se padece sin más, para convertirse en una tarea, casi en un logro interior. Como dice Frankl, el sufrimiento en cierto modo deja de serlo cuando encuentra un sentido. Esta lección, aprendida en el lugar más oscuro que uno pueda imaginar, va mucho más allá de los muros del campo de concentración. Se convierte en una verdad universal sobre quiénes somos y sobre la elección moral.
Frankl llegó a una conclusión que era radical. No existen razas, ni clases, ni grupos. Solo existen dos razas de personas, la de los decentes y la de los indecentes, y están mezcladas en todas partes. Vio a guardias compasivos y a prisioneros que eran crueles, demostrando que la decencia es una elección personal, no una etiqueta que te pongan. La experiencia de Frankl, por tanto, se convierte en un rechazo total a esa idea, a esa visión un poco fatalista de que el ser humano es simplemente un producto de sus condiciones, ya sean biológicas, psicológicas o sociales. A eso se le llama pandeterminismo. Su afirmación es un manifiesto de la dignidad humana. El ser humano no está completamente condicionado. Es él, la propia persona, quien decide si se rinden de las circunstancias o si les planta cara. En otras palabras, somos nosotros quienes nos determinamos a nosotros mismos. Y nos deja esta reflexión final, que es tan profunda como inquietante. El ser humano es la especie que inventó las cámaras de gas, pero también es la especie que fue capaz de entrar en ellas con la cabeza alta y una oración en los labios. Y es justo en esta dualidad donde reside la prueba definitiva de nuestra libertad y, por supuesto, de nuestra responsabilidad.